nos hemos dado cuenta que las mamitas tienen mucho que ver y tal vez aquí hayan personas que ya les ha tocado criar a niños y no tienen más niños en la casa, pero sin embargo de repente hay visitas, puede que haya una oportunidad en que tengan contacto con ellos y sea una oportunidad para que también se pueda poner en práctica lo que vamos a leer hoy. Eh, Voy a comenzar a leer el libro, la página 296 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio bajo el subtítulo de El respeto que merece bien quien cocina. Dice, yo aprecio a mi costurera y a mi copista, pero mi cocinera que sabe preparar el alimento que sostiene la vida y nutre el cerebro, los huesos y los músculos, ocupa el puesto más importante entre los ayudantes de mi familia. Qué importante, ¿no es cierto? El alimento que comemos debe sostener la vida, también al nutrir el cerebro, los huesos y los músculos. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo cambian los niños cuando se cambia algunas cositas. Con solo dejar algunas golosinas una parte del día, los niños pueden prestar más atención, eh, se enferman menos. Estas dos cosas son muy evidentes cuando los niños cambian la manera de alimentarse. Sigo leyendo. Algunas personas que aprenden a ser costureras, linotipistas, lectoras de pruebas, tenedoras de libro o maestros de escuela se consideran demasiado aristocráticas para asociarse con la persona que cocina. Estas ideas han invadido casi todas las clases de la sociedad. Se le hace sentir a la cocinera que su ocupación es tal que la coloca bajo en la escala de la vida social y que no debe esperar asociarse con la familia en términos iguales. ¿Os sorprendéis entonces de que señoritas inteligentes busquen otro empleo? ¿Os maravilláis de que haya tantas pocas cocineras educadas? La única maravilla es que a pesar de esto, haya tantas que quieran someterse a tal tratamiento. La cocinera llena una función importante en los ámbitos de la familia. Es la que prepara los alimentos que han de ir al estómago para formar el cerebro, los huesos y los músculos. La salud de todos los miembros de la familia depende mayormente de su habilidad e inteligencia. Los deberes de su habil- habilidad e inteligencia. La salud de todos los miembros de la familia depende mayormente de su habilidad e inteligencia. Los deberes de la casa nunca recibirán la atención que demandan antes que quienes los realicen con fidelidad reciban el debido respeto. Sigo leyendo. Hay muchísimas señoritas que se han casado y tienen familia, que poseen solo escaso conocimiento práctico de los deberes que corresponden a la esposa y madre. Pueden leer y tocar un instrumento musical, pero no saben cocinar. No pueden hacer no pueden hacer buen pan, lo cual es esencial para la salud de la familia. El cocinar bien, el presentar alimentos saludables sobre la mesa de una manera atractiva requiere inteligencia y experiencia. Quien prepara los alimentos que han de ser colocados en nuestro estómago para ser convertidos en sangre a fin de nutrir el organismo ocupa un lugar muy importante y una posición muy elevada. El puesto de una dactilógrafa, de una modista o de una profesora de música no puede igualar en importancia al de la cocinera. Qué importante es la persona que cocina, ¿no es cierto? Hace unas semanas leíamos que
El saber cocinar equivale a tener 10 talentos. Muy importante. Dice, bajo el título, es el deber de toda mujer llegar a ser una cocinera capaz. Con frecuencia nuestras hermanas no saben cocinar. A las tales quiero decirles, yo iría a lo mejor cocinera que se pudiera hallar en el país y permanecería a su lado si fuese necesario durante semanas, hasta llegar a dominar el arte de preparar los alimentos y ser una cocinera inteligente y hábil. Obraría así aunque tuviese 40 años de edad. Es vuestro deber saber cocinar y lo es también el enseñar a vuestras hijas a cocinar. Cuando les enseñáis el arte culinario, edificáis en derredor de ellas una barrera que las guardará de la insensatez y el vicio que de otra manera podrían tentarlas. Interesante, ¿no es cierto? Con solo enseñar a cocinar, defendemos a nuestros hijos, hijas, incluyo a los hijos, porque en la época de la hermana White, eh, me imagino que eran las mujeres las que mayormente se quedaban en la casa y cocinaban, pero ahora eh, las circunstancias pueden hacer que los hombres también les toque cocinar. Y la verdad es que es muy útil que el hombre también aporte en esto. En nuestra casa soy yo la que cocino, pero mi esposo tiene mucha creatividad, entonces las recetas que muchas veces comparto con ustedes tienen mucho aporte de mi esposo, eh, ya sea con los sabores o la textura. También los hombres suelen ser tal vez más científicos, entonces ahí aportan con los tiempos, con la temperatura de las recetas para que sea mejor. Más adelante vamos a compartirles una de esas recetas que en este momento estamos mejorando. Ya, sigo leyendo. Para aprender cómo cocinar, las mujeres deben estudiar y luego traducir pacientemente a la práctica lo que aprenden. Hay personas que sufren porque no se toman el trabajo de hacer esto. Digo a las tales, es tiempo que despertéis vuestras dormidas energías y obtengáis la información necesaria. No penséis que es tiempo perdido el que se dedica a obtener un conocimiento y una experiencia cuidadosos en la preparación de alimentos sanos y sabrosos. No importa cuánta experiencia hayáis tenido en cocinar, si todavía tenéis la responsabilidad de atender la familia, es vuestro deber aprender a cuidar de ella de la debida manera. Nunca se deja de aprender, ¿no es cierto? Eh, es interesante que antes de venir a este lugar, eh, bueno, éramos veganos, vegetarianos y teníamos una manera de cocinar, pero al llegar a este lugar nos encontramos con un medio diferente. Por ejemplo, hay rosa mosqueta, de las cuales les compartimos la semana pasada una recetita sencilla, ¿no es cierto? Así es que incluimos a nuestro menú eh, la rosa mosqueta, la agüita o la infusión de rosa mosqueta. También nos encontramos con aceitunas, que que no había tenido la oportunidad de trabajar las aceitunas. Y hoy les quiero mostrar una fotito por lo menos de eso que estoy haciendo ahora o que estamos haciendo y se agregó al menú. Eh, hemos aprendido a trabajar aquí con esas dos cosas. Eh, bueno, y son cosas que aprendemos de los vecinos, porque también en internet hay recetas, ¿no es cierto? Pero cuando nos regalan aceitunas, le hemos preguntado cómo lo hacen y cada cual tiene su manera de hacer.
Algunos hacen tajos, le ponen cenizas para desamargar y luego eh, lo van remojando varias veces en agua. Pero hay otros que usan la soda cáustica, que tengo entendido que es la manera en que lo hacen con las aceitunas comerciales. Y luego también van cambiando el agua, pero una hermana de la iglesia nos enseñó también a hacerlo de otra manera que es solamente con el agua. Y nosotros quedamos con ese método. Así es que hay muchas maneras de cocinar algo, de preparar algo, de elegir la manera más sana, ¿no es cierto? Eh, y lo otro que aprendí a usar, en realidad no hay mucha ciencia, es ay, no me acuerdo, el frutito que se parece a la mutilla, pero que es un poquitito más grande, de un arbusto un poco más alto igual. El arrayán. La verdad es que se me pasó. Eso, muchas gracias, el arrayán. Lo ocupo para las conservas y a propósito lo tengo que ir a cosechar porque ya deben estar, ya tenían un colorcito bien bonito. Y no me acuerdo, y también las callampas. Eh, He probado 3 tipos de honguitos aquí en este lugar y así no sé qué más se me estará pasando, pero sí, en cada lugar hay algo nuevo que aprender y nunca se deja de olvidar. Digo, de aprender, perdón. Y había otro honguito que se cosechó después del incendio, que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Eh, un Chela, honguito, perdón, la morchela. eso, la morchela. Gracias. Sí, ese honguito lo probamos después del incendio, pero no sale siempre, solamente en momentos así específicos al parecer. Y así es interesante vivir en medio de la naturaleza, nos da la posibilidad de seguir aprendiendo. Bien, sigo leyendo, dice, eh, bajo el subtítulo de Aprendan a cocinar los hombres y las mujeres. Muchos que adoptan la reforma pro salud se quejan de que no les conviene, pero después de sentarme en sus mesas, llego a la conclusión de que la falta no está en la reforma pro salud, sino en los alimentos pobremente preparados. Hago un llamado a los hombres y las mujeres a quienes Dios ha dado inteligencia. Aprended a cocinar. No hago ningún error cuando hablo a los hombres, porque ellos, tanto como las mujeres, necesitan comprender la preparación sencilla y saludable de alimentos. A menudo sus trabajos los obligan a ir donde no pueden obtener alimentos saludables. Pueden necesitar permanecer días y aún semanas como huéspedes de familias que son completamente ignorantes a este respecto. Entonces, si ellos tienen el conocimiento, pueden usarlo para un buen propósito. Importante, ¿no es cierto? Los hombres también tienen que aprender a cocinar. Em, bueno, yo creo que hay hombres que de grandes o mujeres también de grandes igual aprenden a cocinar y disfrutan cocinando, pero no en todos los casos he visto eso. Entonces vi la necesidad o la importancia de que los niños y las niñas aprendan en, en la niñez, pero lo aprendan como algo agradable y puedan tenerlo dentro de la rutina, dentro de sus hábitos, para que cuando les toque cocinar no sea una carga. Em, pero a las mamitas y a los adultos igual va a ser, para ellos va a ser una carga en este momento, si les toca enseñar, ya que eso puede significar una demora en el cocinar o tal vez incomodidad o más cosas que limpiar, ¿no es cierto?
pero qué bien se hace a los niños al dejarse, entre comillas, molestar. En mi caso, gracias a Dios, he aprendido a cocinar de pequeña, pero aprendí a cocinar galletas, por ejemplo, o cosas ricas que nos gustaban en ese entonces. Y nuestros padres eran los que nos animaban, tal vez no con palabras, sino probando y disfrutando lo que hacíamos. Recuerdo que hace tiempo, muchos años atrás, una amiga me mandaba fotos de lo que cocinaba su hija, la niña pequeña todavía, y al darle esa importancia a las cosas que cocinan los niños también sienten que hacen algo importante, algo especial, ¿no es cierto? Eh, Bien, vamos a seguir leyendo. Dice, hay que estudiar las revistas de salud, dice el subtítulo. Los que no saben cocinar de acuerdo con los principios de la higiene deben aprender a combinar artículos alimenticios sanos y nutritivos, de tal manera que hagan platos apetitosos. Suscríbanse a nuestras revistas de salud los que desean obtener ese tipo de conocimiento. Hallarán información adecuada en ellas. Sin ejercer de continuo ingenio, nadie puede destacarse en el arte de cocinar en forma saludable, pero los que tienen el corazón abierto a las impresiones y las sugerencias que proceden del gran maestro aprenderán muchas cosas y podrán también enseñar a los demás, porque él les dará habilidad y entendimiento. Interesante, importante. El, el Señor habla al corazón abierto, ¿no es cierto?, con las impresiones y las sugerencias. Él es el que enseña y podemos pedir que nos enseñe Él mismo. Eh, en aquel entonces solo habían revistas donde las mujeres, bueno, y las personas podían aprender a cocinar, pero en este momento tenemos el internet, ¿no es cierto?, a mano. Y la verdad es que a mí me gusta mucho de repente ver recetas, las fotos, eh, ayudan mucho a interesarnos en las diferentes maneras de cocinar que hay. Por ejemplo, el sábado pasado terminamos de leer un libro que se llama La Séptima Fuga. Yo creo que más de algunos lo habrán leído y ahí salen recetas que comía el fugitivo, la sopa de repollo o de coles. Después salió otro nombre de algo que comió y me puse a buscar en internet qué era lo que comió. Era un tipo de tortilla de papas. Em, y así, eh, viendo algunas de esas recetas, me encontré con una tarta de repollo, por ejemplo, que me gustaría seguir probando. Y esas cosas hacen interesantes la mesa, ¿no es cierto? Para el niño, para los adultos, hablando de lo que comía el hombre del libro y conociendo nuevos sabores. Y claro, cuando no es tan sano, uno lo puede reemplazar esas cosas para que sean más saludables, pero son sabores diferentes, son colores diferentes que uno puede disfrutar en la mesa y realmente se hace más interesante comer de esa manera. Sigo leyendo. Estimules el desarrollo del talento individual, dice el subtítulo. em, El Señor quiere que en todo lugar se estimule a hombres y mujeres a desarrollar sus talentos en la preparación de alimentos sanos con los productos naturales de su propia región. Si miran a Dios y ejercen su habilidad e ingenio bajo la dirección de su espíritu, aprenderán a transformar los productos naturales en alimentos sanos. Así podrán enseñar a los pobres a proveerse de alimentos que reemplacen la carne.
A su vez, los que reciben esta ayuda podrán instruir a otros. Una obra tal se ha de hacer todavía con celo y vigor consagrados. Si se hubiese hecho antes, habría, habría hoy muchas más personas en la verdad y muchos más instructores. Aprendamos cuál es nuestro deber y luego hagámoslo. No debemos ser incapaces de depender ni de depender de otros para que hagan la obra que Dios nos ha confiado. Debemos animar a otros y también animarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? A seguir aprendiendo. Bien, sigo leyendo. Dice, un llamado a establecer escuelas de cocina. En relación con nuestros sanatorios y escuelas, debe haber escuelas para enseñar el arte de cocinar, donde se dé instrucción sobre la debida preparación de los alimentos. En todas nuestras escuelas debe haber personas capacitadas para educar a los estudiantes, tanto jóvenes como señoritas, en el arte de cocinar. Particularmente, las mujeres deben aprender a cocinar. Puede prestarse un buen servicio enseñando a la gente cómo preparar alimentos sanos. Este ramo de trabajo es tan esencial como cualquier otro que pueda emprenderse. Deben establecerse más escuelas de cocina y alguien debe trabajar de casa en casa dando instrucción en el arte de cocinar alimentos sanos. Em, Me ha pasado que cuando comparto algo que yo hago, algo que yo cocino con una vecina, sobre todo con quien más comparto, ella después me pregunta, ¿cómo se hace? ¿Qué leche? Y es una persona de edad muy avanzada. Bueno, no sé, para mí avanzada ya sería a los 80 años y ella tiene un poquito más de 80 años y, y así logro interesar en las cositas sanas. Eh, con solo un cambio en las cosas que tenemos alrededor, que cosechamos, puede cambiarse en algo sano. Por ejemplo, el otro día le compartí la infusión de rosa mosqueta y aquí no se conoce esa bebida, solamente lo cosechan para vender o si no, unas poquitas personas hacen mermelada de rosa mosqueta y nada más. Obviamente usan azúcar, ¿no es cierto? Refinada para eso. Pero sin embargo, al probar esa infusión, le gustó y me preguntó cómo lo hago. Hay interés en hacer algo rico, ¿no es cierto? Cuando les llega a gustar, preguntan cómo se cocina y es una oportunidad de enseñar una receta nueva para ellos, una receta saludable. Sigo leyendo, dice la razón por la cual muchos se han desanimado al poner en práctica la reforma pro salud es que no han aprendido cómo cocinar de tal manera que los alimentos adecuados, preparados con sencillez, reemplacen el régimen al cual han estado acostumbrados. Se disgustan con los platos pobremente preparados y lo máximo que se oye es que dicen que han probado la reforma pro salud y no pueden vivir de esa manera. Muchos tratan de poner en práctica informaciones escasas con respecto a la reforma pro salud y hacen un trabajo tan malo que perjudica la digestión y desanima con respecto a todo lo que tiene que ver con la tentativa. Profesáis ser reformadores en materia de salud y por esta precisa razón debéis convertiros en buenos cocineros, los que pueden aprovechar las ventajas de escuela de cocina debidamente dirigidas e higiénicas hallarán que esto les resulta de gran beneficio, tanto para sí mismos como al enseñar a los demás. Eh, bien, creo que está clarito, ¿no es cierto?
Los que enseñamos como también los que aprendemos son bendecidos. Eh, sí, es verdad. Sigo leyendo bajo el subtítulo del cambio de un régimen a base de carne. Os aconsejamos que cambiéis vuestros hábitos de vida, pero al mismo tiempo os recomendamos que lo hagáis con entendimiento. Conozco familias que han cambiado de un régimen a base de carne a otro deficiente. Su alimento está tan mal preparado que repugna al estómago. Y estas personas me han dicho que la reforma pro salud no les asienta, pues pues están perdiendo su fuerza física. Esta es una razón por la cual algunos no han tenido éxito en sus esfuerzos para simplificar su alimentación. Siguen un régimen pobre, preparan sus alimentos sin esmero ni variación. No puede haber muchas clases de alimentos en una comida, pero cada comida no debe estar compuesta invariablemente de las mismas clases de alimentos. El alimento debe prepararse con sencillez, aunque en forma esmerada, para que insiste el apetito. Debéis eliminar la grasa de vuestra alimentación. Contamina cualquier alimento que preparéis. Comed mayormente frutas y verduras. Bien, varios puntos aquí, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a cocinar sin la carne, si es que vamos a dejar la carne, y es aconsejable dejar la carne, ¿no es cierto? Pero no sin conocimiento, debemos instruirnos. Y, y lo otro que dice aquí la hermana Boyd es que debemos comer mayormente frutas y verduras. Voy a leer un poquito más. La debida preparación de los alimentos es uno de los trabajos más importantes, especialmente donde la carne no constituye el principio y don- donde la carne no constituye el principal artículo de la alimentación. La buena preparación de los alimentos es un requisito esencial. Algo debe prepararse para ocupar el lugar de la carne y estos sustitutos deben estar bien preparados, de tal manera que no se desee la carne. Bien, cuando se desea la carne puede que sea eh, por la falta de un buen sustituto, ¿no es cierto? Aunque también eh, la carne por un tiempo se desea, aunque haya un buen sustituto. Ahí hay que pedir al Señor discernimiento, qué es lo que está pasando, si acaso es por la falta de ese sustituto o es por la fuerza de la costumbre que uno desea seguir comiendo carne. Dice, un deber positivo de los médicos es educar, educar, educar por la pluma y la palabra a todos los que tienen la responsabilidad de preparar alimentos para la mesa. Importante la educación. Sigue, dice, necesitamos personas que se eduquen a sí mismas en el arte de cocinar en forma saludable. Muchos de los que saben cocinar carne y verduras en diferentes formas no entienden, sin embargo, cómo preparar platos sencillos y apetitosos. Eso es lo otro importante. Cocinar sencillo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, apetitoso. Bien, voy a dejar hasta aquí la lectura, lo voy a dejar marcado para la próxima semana y vamos a dejar un espacio para compartir y responder cualquier consulta. Voy a ver el chat. Sí, Lidia nos compartió las citas, ¿no es cierto? Que hemos estado leyendo. La hermana Yoli saluda a todos.
Mm, sí, la hermana María nos habla acerca de los hongos, ¿no es cierto? Que una hermana judeocristiana le dijo que no. Sí, es un tema hace un tiempo habíamos estudiado ese tema con mi esposo, pero no me acuerdo bien en qué quedamos. La cosa es que nosotros sí consumimos de vez en cuando. em, y eso, bien. Hoy no traje recetas en sí, pero sí les quiero compartir las cositas que hemos estado haciendo. En la lectura les conté que estaba preparando las aceitunas, ¿no es cierto? Aquí les muestro una fotito de las aceitunas que ya van eh, como una semana cambiándole agua casi todos los días. Tienen tajos, ¿no es cierto? Y de esa manera sale lo amargo de las aceitunas. Las aceitunas cuando están en el árbol y se cosechan, si no se hace este tratamiento, es sumamente amargo, no se puede comer. Es terriblemente amargo. Y hay aceitunas de diferentes variedades. Esta variedad lo llegué a conocer aquí en el campo, solamente una vecina lo tiene. Es más bien redondita y se va aclarando a medida que se va cambiando el agua. La verdad es que nunca me preocupé de ver el nombre de esta variedad. Eh, Ayer estuve viendo por primera vez eh, una información acerca de las variedades de aceitunas, pero hay varias que se parecen mucho en la forma, así que igual quedé con la duda. Pero bueno, este es una variedad de aceitunas que una vecinita tiene. Eh, Luego de que se termine lo amargo de las aceitunas, o por lo menos que baje un buen poco, se deja en agua con sal y así se conserva otra vez por varias semanas más. Yo creo que la persona, las, los hermanos, no sé, que viven al norte de Chile, deben conocer más acerca de las aceitunas. Eh, Allá se dan bueno, tal vez más variedades inclusive y sepan más de esto. Bien, eh, también tal vez compartirles una fotito de unas de las bayas, ¿no es cierto?, de rosa mosqueta que tengo deshidratando en este momento. Les saqué eh, algunas cositas, esas cositas que tienen las mosquetas en el fruto, que son más hojitas, ¿no es cierto?, más parte de la flor que queda en la mosqueta, y lo dejé así solamente el fruto, y ahí se está deshidratando. También tiene aproximadamente, bueno, menos de una semana, ya, y ya se ve eh, la mayoría, ¿no es cierto?, que se están poniendo más arrugaditas, más ñonchitas, y ahí estamos esperando que se deshidrate. Bien, eso les tenía para, para hoy. Si hay algo que quieran compartir o consultar, pedidos de oración también, lo pueden hacer. El hermano Saúl dice, buenos días, hermana. ¿Qué libros debe leer uno para que aprenda a cocinar alimentos sencillos y saludables? Bien,